Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre la ideología socialdemócrata. Hola personal de YouTube, capítulo 3 de la temporada 2 del Chef de la Política. En esta ocasión vamos a hablar sobre la socialdemocracia. Vamos a discutir en qué consisten las ideas socialdemócratas, quién puede asumirse como un socialdemócrata, cuáles son las diferencias de la socialdemocracia con el liberalismo, en qué punto se acercan a los liberales, cuáles son las diferencias con el marxismo, en qué punto se acercan al marxismo. Una discusión muy interesante. Bienvenidos a este capítulo número 3. En esta ocasión vamos a cocinar una exquisita sopa Thai, en una de las tantísimas variedades. Pero bueno, antes de iniciar, el agradecimiento a nuestros auspiciantes. www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que tiene ahora el último libro editado, el último libro impreso, Política y Justicia en América Latina, el tomo número 2 de este servidor, donde hay una discusión muy interesante en un lenguaje absolutamente sencillo sobre las relaciones entre los jueces, la política, cómo los jueces persiguen a los políticos desde las cortes de justicia, cómo los políticos asumen las cortes como un espacio para hacer vida política, lo cual no se debería realizar. Entonces, aquí tienen el Política y Justicia en América Latina, el tomo número 2. Y nuestro auspiciante fundamental para esta segunda temporada, que también ya lo hemos mencionado, Primicias, el periodismo comprometido. Si tú quieres conocer las noticias del Ecuador, de las provincias del Ecuador, de América Latina y del mundo mundial en general, Primicias. Anda ahí, esa plataforma virtual, accedes a través de internet y tienes información constatada, con varias fuentes fidedignas, fuentes primarias, con profesionalismo, un espacio muy interesante para que combines con el Chef de la Política, te informes por un lado, te informes de acá y tengamos una visión de la política más amplia, porque como les he dicho siempre, el programa lo que busca es que hablemos un poco más de política, nada más. Si luego quieres hacer vida política, ser candidato, estar en un partido, perfecto, en buena hora, qué bueno, te animamos a eso. Pero si es que es solamente el hecho de debatir y discutir y hacer más ciudadanía y hacer una asociación cívica importante, con eso estamos conformes. Bueno, empecemos entonces. Primeras ideas sobre la socialdemocracia. A diferencia del marxismo, que tienes un referente claro, específico en Carlos Marx, evidentemente, a diferencia del liberalismo, que tienes algunos referentes claros, específicos, Adam Smith, John Locke, que habíamos discutido también en el programa anterior, a diferencia del conservadurismo, que tiene algunos referentes clásicos, como Edmund Burke, del cual también habíamos hablado, y cuando digo referentes, es personas que se les puede identificar como algunos de los padres fundadores de estas ideas. En la socialdemocracia no es tan sencillo, y hay un punto de partida. No es tan sencillo ubicar a algún autor, alguna persona en particular como un referente. Para algunos, por ejemplo, Ferdinand Lassalle es uno de los puntos de partida de lo que es la escuela socialdemócrata. Ferdinand de Lassalle, siglo XIX, y se dice, los que señalan así, que ahí están las primeras ideas de la socialdemocracia a partir de una forma de organización política que no era un partido, que Lassalle llamó Asociación General de Trabajadores de Alemania. Ese es uno de los posibles referentes de la socialdemocracia. Y el otro, más contemporáneo, ya del siglo XX, de inicios del siglo XX, en general es Bernstein, que es el padre o uno de los referentes del Partido Socialdemócrata Alemán. Y quizás por lo más contemporáneo eventualmente, es al que lo podemos señalar como el punto de partida. Pero lo que sí hay mediana certidumbre es que las primeras ideas socialdemócratas y los primeros partidos socialdemócratas son alemanes, Deutschlands. Y que luego de Alemania empieza a fluir las ideas socialdemócratas al resto de Europa inicialmente, y luego América Latina. Recordemos que en América Latina hacia los años de los años 50 hacia adelante, sobre todo en los 70s y 80s, hubo una fuerte influencia de partidos socialdemócratas en varios países de la región. Ahora un poco alicaída la posición, pero con una influencia muy muy fuerte hacia finales del siglo XX. Entonces, Bernstein por un lado, la otra opción, Lassalle, más o menos entre el siglo XIX y siglo XX, pero lo de fondo es que los dos en Alemania. De ahí sería el origen de los partidos socialdemócratas. Y ahora con esto vamos a empezar con algunas ideas generales, no de la socialdemocracia, sino de nuestro plato del día de hoy. Primero, un poco, en este caso,
de cerdo picadito, ¿no? Puede ser con pollo también, lo que ustedes prefieran. Cualquiera de las dos le va bien a la sopa thai, e incluso hay gente que le pone carne de res. Eso queda a su gusto. Yo le voy a poner cerdo ahora. Tenemos un poco de esta cebolla corta, que depende del país, el nombre. Acá le dicen, o en algunos países le dicen cebollín, acá no se le dice cebollín, acá no sé cómo se le dice. Pero de esto tenemos un poco y hacemos unos cortes no tan delgados, a diferencia de otras. Estos no son cortes tan delgados como ustedes pueden ver acá. Y podemos cortar, yo tengo acá tres tiras, digamos, ¿no? De la cebolla. Ustedes, si les gusta más de esto, pueden ponerle un poco más, pueden ponerle un poco menos. Eso sí es a discreción de cada persona. Y vamos a dejar por acá. Y con esto tenemos el primer punto de avance de nuestra sopa. Y el segundo, antes de irnos a la pausa, y al segundo bloque, tiene que ver con este elemento fundamental. Jengibre. Ginger. Comida espectacular. Esto es un elemento clave, medio ácido, medio agrio, con un sabor particular en general, ¿no? Tengo un cuchillo que ya no me vale muy bien, me voy a cambiar. Y lo que hacemos es picarle, en trocitos relativamente delgados, porque el jengibre es fuerte. No le pongan demasiado porque puede quedar muy picante. Y luego de eso pasamos a dejarle en trocitos mucho más chiquitos, cortando lateralmente, ¿no? De forma tal de que los pedazos sean pequeños realmente, porque el sabor del ginger es fuerte en realidad. Entonces, acá tenemos ya lo uno, lo otro. Me refiero al cebollín, tenemos acá el jengibre y lo colocamos por acá. Y con esto estamos con el punto inicial para nuestra sopa thai, una sopa espectacular, deliciosa, exótica y muy fácil de realizar, como van a ver. Bueno, entonces en el segundo bloque volvemos con las ideas fundamentales de la socialdemocracia. Ya dijimos quiénes son los principales referentes, en dónde, y ahora, en el segundo bloque, cuáles son las ideas socialdemócratas. Ya volvemos. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Bloque 2, en 3. Entonces volvemos con la discusión sobre la socialdemocracia. Y hay un par de palabras que son claves para entender la socialdemocracia. Justicia social. Ese es el punto. Que dicho así parece sencillo, pero en realidad no es tan simple. Y esto de justicia social ha servido críticas a la socialdemocracia desde el marxismo, pero también desde los liberales y desde los conservadores. O sea, es un concepto no tan fácil de entender. ¿A qué se refieren con justicia social los socialdemócratas más puros, digamos, ¿no? La visión más clásica? Que el Estado pueda intervenir en determinadas áreas o sectores para generar bienestar social y para reducir las diferencias, las asimetrías, las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto no implica en modo alguno que la economía sea centralizada, es decir, no implica que el Estado controla la oferta y la demanda de bienes y servicios. Por el contrario, los socialdemócratas creen en una economía de mercado, en una economía capitalista, abierta, con límites, con restricciones. Y ahí las críticas de los liberales. Recuerden que los liberales decían, la economía tiene que ser abierta, el Estado solamente es un árbitro, un referee y no tiene que intervenir en más. Los socialdemócratas dicen, no, el Estado tiene que tener un papel más importante para reducir las diferencias sociales y sobre todo las económicas. Los marxistas dirán, los marxistas clásicos, no, el Estado tiene que intervenir de forma contundente. Vean entonces que la socialdemocracia en este nivel al menos se sitúa en un punto intermedio entre una visión muy liberal de la economía y en una visión marxista clásica. Vamos con el siguiente punto. ¿Cómo se consigue
esa disminución de las diferencias entre ricos y pobres en la visión socialdemócrata. Y hay de los varios elementos, de los varios componentes que tiene la ideología socialdemócrata, hay uno que es clave, fundamental y decisivo y que se llama impuestos. La carga impositiva, la carga de retribución de las personas que más tienen en favor de las que menos tienen. ¿Y esto cómo se lo hace en la economía socialdemócrata? También en la liberal, también en la marxista, pero pensando en la socialdemócrata, ¿cómo se lo hace? A través de la mayor carga de impuestos que tienen naturaleza redistributiva. Y aquí entre paréntesis decimos, hay algunos impuestos que le sacan más a los que más tienen para redistribuir entre los que menos, pero hay otro tipo de impuestos que le sacan por igual al pobre y al rico, pero que al final el que termina pagando más por ganar menos es el pobre. Ejemplos clásicos. El impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. Los pobres pagan igual que los ricos, el 12%, el 15%, el 20%, y terminan proporcionalmente pagando una parte más importante. El impuesto a la renta, en cambio, es un impuesto progresivo, es decir, el que más gana, más paga, el que menos gana, menos paga, y de esa forma se compensan los ingresos de los unos y los otros, pensando en la socialdemocracia en reducir esas diferencias. Entonces, el impuesto a la renta es el impuesto clásicamente aplicado por políticas socialdemócratas. Ese punto es fundamental. Y bueno, vinculando con nuestro otro punto fundamental, que es la cocina, agregamos a lo dicho un poco de raíces de soya. Miren, esto es una cosa espectacular. Vamos a colocar por acá un poquito más. Hay personas, hay tipos de sopas Thai que no hacen con raíces, sino con fideo de arroz. Esa es otra opción. El fideo de arroz, que se lo hace de forma súper simple. Yo no lo voy a usar, pero es extremadamente sencillo. Calientas agua, cuando ha hervido el agua, está muy caliente, sacas el agua fuera del fuego, le pones el tallarín de arroz, 3 minutos sin fuego, sacas y está suficiente. No más de 3 minutos, porque si no eso se empieza a diluir. En este caso vamos a trabajar con las raíces de soya, que son bastante más agradables, me parece, y que quedan crocantes en la sopa. Entonces tenemos las raíces de soya, tenemos el cebollín que ya habíamos picado, tenemos el jengibre, obviamente tenemos en este caso el cerdo con el que vamos a trabajar. Un elemento clave y fundamental que le agarramos así para que no se vea la marca es la leche de coco. Clave, fundamental y decisiva. Mientras más leche de coco tiene una sopa Thai, mejor. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, y luego algunos aderezos que ya cuando estemos allá en la cocina vamos a ir agregando. Pero bueno, recapitulando entonces, justicia social, un Estado que intervenga sobre todo para reducir las diferencias. ¿Cuál es la primera forma de reducir las diferencias? Las tasas impositivas, carga tributaria, fundamentalmente el impuesto a la renta. Con eso estamos listos y volvemos en la siguiente parte de este capítulo sobre las socialdemocracias. Empezamos a cocinar esto y avanzamos con algunas ideas adicionales sobre esta ideología política. Ya nos vemos pronto. Y bueno, vamos con esta tercera parte del Chef de la Política, capítulo 3 de esta segunda temporada sobre la socialdemocracia. Y habíamos dicho que los impuestos son el principal medio, el principal vehículo para generar mayores ingresos para el Estado, pero fundamentalmente para reducir las diferencias sociales y las económicas, esencialmente. Tengamos presente siempre que en la socialdemocracia se garantiza la economía de mercado, la economía capitalista. No en el pensamiento liberal, tampoco en el pensamiento marxista. Entonces, una vez que hemos recuperado más a partir del Estado, que hemos capturado vía tributos, la siguiente pregunta es ¿para qué? Y ahí la socialdemocracia tiene al menos dos o tres ideas muy claras. La primera, para redistribuirlo en educación. Las ideas más clásicas, nuevamente, de la socialdemocracia dice, esa educación tiene que ser gratuita, pública y de libre acceso.
Esto va variando luego en función de cada país, en función de cada partido, en el sentido de que si es totalmente gratuita, si es totalmente pública, lo que sí se mantiene, al menos como idea, es que sea de buena calidad. ¿Por qué razón? Porque la idea general es que en la medida que la gente tiene mayor educación, pensando en lo formal, primaria, secundaria y universitaria, la posibilidad de mejorar el acceso laboral va a ser mayor. Eso generaría eventualmente, al menos en principio, algún momento vamos a ver que no necesariamente pasa así, una mayor cantidad de ingresos, lo que permitiría reducir las diferencias. Entonces, ahí uno de los elementos. Y antes de pasar al segundo elemento, vamos a empezar con algunas cosas. Entonces nos venimos por acá a la cocina y lo primero que vamos a hacer es a saltear un poquito, no mucho, las cosas que tenemos ahí, que hemos mencionado hace un momento allá. Entonces ponemos un poco de aceite, un sartén. Yo tengo un poquito de aceite de oliva que me parece que es preferible, no mucho. Dejamos calentar por unos minutos, no tantos. Como siempre, ponemos un poco de sal para que no se queme el aceite. En este caso estamos usando esta sal que se la saca con molinillo. Y luego de eso empezamos a pasar las cosas, ¿no? Primero, quizás el cerdo, que es lo que tenemos acá. Esto es una cuestión de unos pocos minutos. Unos pocos minutos, nada más que eso. La cebolla o cebollín. El ginger, jengibre, fundamental para esta comida, les había comentado. Y luego esto vamos a saltear por unos minutos. Podemos agregar un poco más de sal si ustedes desean. Pueden agregar pimienta, en el caso mío, y lo que podemos agregar también un poquito, no demasiado, porque eso va a ir luego a la olla, es el polvo curry. Fundamental también, no hay que agregar tanto. Va a depender también en qué medida queremos que sea una sopa thai. Más, menos picante. En general la sopa thai es picante. Vean que tiene polvo curry. Vean que tiene el jengibre, que también tiene una connotación de ese tipo. Entonces, mientras esto se saltea acá, como ustedes pueden ver, vamos a seguir con las ideas sobre la socialdemocracia. Habíamos dicho la educación es fundamental. Y el otro tema que es fundamental para la redistribución socialdemócrata es la seguridad social. Ese es un tema clave y definitivo. Y esta seguridad social es la que en alguna medida está vinculada a esa idea general del estado de bienestar. Y el estado de bienestar básicamente consiste en que a partir de la redistribución orientada a reducir diferencias, exista una seguridad social ampliamente difundida en la sociedad. ¿En qué consiste la seguridad social? Básicamente 2 o 3 elementos: salud pública, de calidad; 2, las compensaciones cuando te quedas sin trabajo, el fondo de cesantía que se denomina; 3, la jubilación, una vez que llegas a determinada edad, el Estado tiene la obligación de pagarte un sueldo, por decirlo de alguna manera, pensión se suele llamar en algunos países, por el resto de tus días cuando ya no trabajas, porque cuando trabajaste cooperaste para los que eran chicos en ese momento y así se genera la solidaridad. Básicamente son esas 3 cuestiones, me parece. Cesantía, te quedaste sin trabajo, tienes un seguro para poder subsistir hasta que consigues trabajo. Jubilación, una vez que has llegado a determinada edad y un tiempo de años de trabajo, evidentemente. Y la tercera, la salud. Son las 3 cuestiones básicas y esto obviamente va a depender de los países. Hay países donde este estado de bienestar o esta seguridad social es más amplia, tiene mayor cobertura, y otros donde tiene menor cobertura. En general, esto está atado a la carga tributaria, es decir, si tributas más, puedes acceder a un estado de bienestar y a una seguridad social más amplia. Si tributas menos, pasa lo contrario. Por eso cuando en general pensamos y observamos desde América Latina fundamentalmente a Suecia, Noruega, Dinamarca, los países nórdicos en general, eventualmente Alemania, y decimos, es que tienen tantos servicios, también tenemos que pensar del otro lado, pero también tienen una carga tributaria importante, de las más altas del mundo. Entonces, si queremos tener mejores servicios públicos, hay que tributar más. Con esto vamos a volver entonces a nuestro plato. Esto está medianamente listo. Ha pasado ya por un proceso de
aceite caliente, de vincularse entre sí las especies con la carne de cerdo. Se ha marinado en alguna forma. Le vamos a dejar un par de minutitos más. Simplemente esto es para que se mueva bien. Hay gente que le pone un poquito de vino blanco. Yo no pongo vino ni nada que tenga bebidas alcohólicas porque esto ven menores de edad y no está bueno que los menores de edad incentivemos el alcohol. Y también porque ven mayores de edad que toman mucho alcohol y tampoco hay que incentivarles a que sigan tomando. Entonces, por eso me abstengo de poner, pero si ustedes quieren un chorrito de vino blanco puede ser una opción, un chorrito de Jerez también. Pero yo no los uso por una cuestión de ética profesional con esto y porque sobre todo ven chicos de colegio a veces este programa. Entonces, una vez que hemos marinado, estamos medianamente bien y volvemos entonces con la última parte de este segmento del Chef de la Política, otro de los temas claves y definitivos de esta visión de la socialdemocracia que la voy a mencionar ahora y luego la vamos a desarrollar en el siguiente segmento, es la ecología. Sobre todo los socialdemócratas de las últimas 2 décadas, quizás 3 décadas eventualmente, han agregado un tema importante aparte de la salud y la educación y la seguridad social en general, que es la ecología. La importancia que tiene la protección del medio ambiente para el desarrollo de la humanidad. Esa es la idea general, pero sobre eso en el siguiente bloque les comento y ya la sopa estamos ya muy cerca. Volvemos pronto. Y venimos con este capítulo, con esta parte del capítulo del Chef de la Política, socialdemocracia, y les había dicho que un tema importante que ha tomado muchísima fuerza, sobre todo en Europa, en los partidos socialdemócratas, es el tema ecologista. Desde luego hay partidos que de los socialdemócratas han derivado a ser pura y exclusivamente ecologistas, los famosos partidos verdes, pero originalmente están anclados a los partidos socialdemócratas y en algunos países siguen conviviendo. ¿Cuál es la idea? Habíamos dicho antes es la protección del medio ambiente, la protección de la ecología en general, es una vía fundamental para generar el desarrollo no solo de las personas, sino de la naturaleza en general. Por tanto, hay que observar como un componente fundamental de la vida social, política y económica del ecosistema en general a la ecología. Y ahí estos partidos han generado sobre todo mucho apoyo en Europa, fundamentalmente de las personas más jóvenes, gente de 30 hacia abajo. Se han vuelto votantes de estos partidos fundamentalmente por el tema ecológico. Pero esto no deja de generar mucha tensión y discusión, desde luego. ¿Cuál es la tensión y discusión? En países menos desarrollados en términos económicos como los de Latinoamérica, como una parte importante del África, una parte pequeña y focalizada del Asia, se dice, para poder pensar en políticas ambientales o en políticas ecológicas, como ustedes la quieran llamar, en este momento esas diferenciaciones no son de fondo, es necesario llegar a un cierto nivel de desarrollo económico, que nuestros países no los han llegado. Por tanto, ese tema no debería ser tan importante. Y otras posiciones que dicen, no, a pesar de no tener el desarrollo económico de Alemania o de los países nórdicos, se debería trabajar al mismo tiempo entre cuestiones ecológicas y las cuestiones de la economía más clásica, por decirlo de alguna manera, de los estados. Y ahí está la gran discusión y nuevamente los socialdemócratas son criticados por los liberales por ser demasiado intervencionistas y por los marxistas clásicos por dejarle al Estado sin un rol trascendental y definitivo. Con esto vamos con lo de atrás, esta sopa que está ya casi lista. Tenemos acá el cerdo que está listo y le vamos a poner en un poco de agua. Acá he puesto un par de tazas de agua que están calientes. Agregamos nuestro sofrito que está por acá, volvemos esto por acá. Como les decía, es una sopa extremadamente simple y sencilla de hacer y venimos con la leche de coco. Aquí quitamos un poquito, más o menos para unas 6 porciones es 1 litro de leche de coco, más o menos. Mientras más espesa queda la sopa, va agarrando más sabor y se lo puede probar y saborear de mejor forma. Pero si ustedes quieren un poquito más líquida, le pueden agregar un poco más de cosas. Le hemos agregado también al agua previamente un poco de una media taza de agua de manzanilla o agua de menta o agua de hierba luisa, la que ustedes tengan. Vamos con las raíces de soja también por acá.
colocamos las raíces, mezclamos todo, vean que es una cuestión extremadamente simple y sencilla. Y ahora sí vamos a agregar un poco más del polvo curry. Recuerden que habíamos agregado una partecita antes, ahora le ponemos un poco más, ponemos un poquito de vinagre de manzana, no todas las personas le ponen, pero me parece que le da un toque importante, es un poquito, ¿no? Pueden agregar esto o dejar de agregar esto y poner el brandy que les había dicho originalmente, o el jerez, o un poco de vino blanco. Y con esto la sopa necesita unos pocos minutos para tomar un poquito de sabor, cocinarse más y nada más. Un poco de sal, que son los aderezos clásicos, un poco de pimienta, y con esto prácticamente estamos. Removemos un poco y la sopa está prácticamente lista. Y volvemos entonces para terminar con el estado de bienestar y fundamentalmente con la idea socialdemócrata. Y en el plano internacional hay una idea también que es importante de los socialdemócratas, y es la visión de un mundo multilateral. Es decir, es mejor el desarrollo del mundo, o hay mayor equilibrio en el entorno internacional cuando existe más de un polo de concentración de poder político y económico y por supuesto militar. A diferencia de otras posiciones, como la conservadora, donde dice los Estados Unidos en este caso, o un polo, pero son los Estados Unidos, tienen que generar el eje de concentración de poder, generar hegemonía y en función de eso distribuir espacios de poder entre los países más pequeños. En una visión socialdemócrata, al menos la más clásica, se dice la mejor forma de ordenar el mundo en el campo internacional es con el multilateralismo, es decir, más de una potencia que puedan hacerse mutuamente una suerte de contrapesos. Vean entonces cómo tenemos una visión bien particular de los socialdemócratas, insisto, criticados por liberales y conservadores por distintas razones. Con esto entonces estamos prácticamente terminando. Vamos a ir con nuestra sopa a ver cómo está. La sopa está prácticamente lista, yo creo que le falta un minuto a más tardar. Recuerden que el brote de soja es una cosa que se hace muy rapidito, es una cosa crocante, no tiene que quedar demasiado líquido. Y con eso prácticamente estamos. Vamos a tomar por acá un plato y vamos a sacar uno de el primer plato para la producción. La producción de este programa es una producción, como diríamos en la Argentina o en el Uruguay, que morfa todo, ¿viste? Uno no termina de cocinar y ellos no están preocupados ya de grabar esto, sino de comer. Entonces, miren, la sopa Thai está en un punto espectacular, la vamos a probar evidentemente. Ustedes si quieren que sea un poquito más concentrada, le dejan más tiempo. Yo por una cuestión del programa no puedo darme ese lujo. Pero en general la sopa está perfecta. Espectacular. La producción ya se va a comer todo. Entonces vean, una sopa Thai la pueden poner con carne de res, con pollo. A mí me parece que con cerdo queda espectacular. Un poquito picante tiene que quedar. Si ustedes quieren que sea más picante, le pueden agregar ají fundamentalmente, pero también le pueden agregar otro tipo de aderezos y sobre todo incurrir más en la salsa curry. Entonces con esto estamos con el tiempo y volvemos con el último y definitivo espacio de este capítulo de la socialdemocracia. Nos vemos pronto. Amigos, estamos en la parte final de este capítulo del Chef de la Política sobre la socialdemocracia. Vimos cuáles son los orígenes, habíamos dicho, no son muy claros, pero están entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Alemania, el foco fundamental de las ideas, los partidos socialdemócratas alemanes, los referentes para Europa y para América Latina. Decíamos que el Estado es importante para los socialdemócratas, no tienen una economía centralmente planificada, es decir, donde oferta y demanda la controla el Estado como los marxistas, pero tampoco tienen una visión demasiado amplia de las facultades de la economía para poder generar orientación a una sociedad. Y por eso son criticados por liberales y también por los marxistas. Y dijimos finalmente que la salud, la educación y la seguridad social en general eran tres factores fundamentales para la socialdemocracia. Aprendamos de esta corriente teórica, de esta corriente de ideas, de esta ideología, como aprendimos también de los liberales, de los conservadores, y seguramente pronto aprenderemos también de los marxistas. Para conocer de todas, criticarlas, adscribirnos a una,
o criticarla o rechazarla abiertamente. Todo en medio de la tolerancia. Yo creo que eso es el elemento fundamental. Todas las corrientes ideológicas buscan la mejoría de la sociedad. El problema, entre comillas, es que cada una busca por medios diferentes. Y eso es el punto de la política y la discusión que debemos tener. Bueno, antes de terminar, nuevamente, nuestro agradecimiento a Pescadito Editoriales con su último libro, Política y Justicia en América Latina, el tomo 2 de este servidor, que es una interesantísima reflexión sobre las relaciones siempre tortuosas entre políticos y jueces en algunos continentes más que en otros, en el África, en América Latina, fundamentalmente. Y por supuesto, a quien hace parte y hace posible, buena parte, en gran parte, que Pescadito Editoriales, iba a decir, que el chef de la política siga en vigencia, que es Primicias, de esa plataforma virtual de noticias del periodismo informado y el periodismo consciente, capaz, que hace las cosas con fuentes directas, que contrasta la información y que te va a permitir fundamentalmente conocer de las noticias del Ecuador, de América Latina y del mundo de una forma medianamente objetiva. Contrasta las noticias, mira el chef de la política y discute sobre estos temas con tus amigos, con tu familia, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, de universidad, con tus estudiantes en el caso de los profesores. Y tratemos de no entregar toda la actividad política a los políticos. Esa es una parte nada más. Y votar es solamente uno de nuestros derechos. El otro es hacer vida política, que consiste en esto, en discutir los temas y hacer lo que cada uno está a su alcance en cada uno de nuestros espacios de influencia. Eso. Gracias por estar con nosotros en este capítulo, La Socialdemocracia. Síganos en las redes sociales, repliquen, manden críticas, comentarios, pidan textos y demás. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos pronto. Si te gustó este capítulo, compártelo. Síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permitirán crecer y generar más contenido. Nos vemos. Bye. Chus.